Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Simón Ortega y hoy les voy a hacer la explicación del método numérico de extrapolación de Richardson para la materia de análisis numérico. Entonces vamos con una pequeña definición de qué es la extrapolación de Richardson. Bueno, la extrapolación de Richardson es una técnica numérica que se utiliza para mejorar la precisión de aproximaciones y especialmente en el cálculo de derivadas e integrales. La extrapolación de Richardson también utiliza resultados obtenidos con diferentes tamaños de paso para eliminar errores de orden superior. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mirar su fórmula. Entonces para su fórmula queremos calcular una aproximación de la derivada. Para esto vamos a utilizar dos derivadas. La primera de h1, que va a ser la derivada numérica calculada con un paso h1. Y la segunda es la derivada numérica de h2 con el paso h2. Y por lo general el segundo paso, este h2, va a ser la mitad de h1. Y para utilizar este método, entonces vamos a utilizar aproximaciones por el método de diferencias centradas con orden h cuadrado, y la aplicación de la fórmula nos va a dar una nueva estimación de la derivada de orden h a la 4. Entonces, entendiendo la fórmula, vamos a pasar a resolver un pequeño ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, utilizando la función de x, vamos a estimar la primera derivada en x igual a 0.5 empleando tamaños de paso h1 de 0.5 y h2 de 0.25, que va a ser la mitad. Después vamos a calcular una mejor estimación con la extrapolación de Richardson y nos dan el valor verdadero de la derivada de la función, que es menos 0,9125. Entonces sabemos que para aplicar la extrapolación de Richardson es necesario calcular las derivadas utilizando diferencias centradas. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular las derivadas de ambos pasos. ¿Ok? Entonces sigamos. Primero vamos a hacer la derivada con el tamaño de paso h1. Entonces vamos a reemplazar primero en la función de diferencias centradas. Entonces primero vamos a calcular f de x más h. Entonces nos daría h 0.5 y x de 0.5, entonces sería la función evaluada en 1 y esto nos va a dar un valor de 0.2. Y lo mismo, pero restándole h. Entonces 0.5 menos 0.5 nos va a dar la función evaluada en 0 y cuando evaluamos la función en 0 nos va a dar un resultado de 1.2. Entonces aquí ya tenemos estas dos funciones evaluadas y las vamos a reemplazar en nuestra fórmula de diferencias centradas. Entonces aquí tenemos la fórmula, reemplazamos 0.2 menos 1.2 y abajo multiplicamos dos veces el h, que es 0.5. Y como resultado nuestra primera derivada con el paso de h1 nos va a dar menos 1 y el error nos va a dar 9.59. Este error lo calculamos haciendo la resta del valor absoluto de este valor que calculamos con el valor real, que era 0.9125. Entonces nos da un error de 9.59% y como podemos ver es un error bastante grande. Entonces ahora vamos a pasar con el tamaño de paso h2, que va a ser 0.25. Entonces por lo general, como tenemos un paso más pequeño, el error debe ser más pequeño también. Entonces lo mismo, vamos a utilizar la misma fórmula y hablamos la función con x más h. Entonces sería la función evaluada en 0.75, nos da este valor. Y lo mismo, la función evaluada con x menos h y nos da función en 0.25, nos da este otro valor. Entonces, al igual que en la diapositiva anterior, vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula de diferencias centradas y el resultado nos va a dar de la segunda derivada va a ser menos 0.9343. Entonces, aquí ya podemos ver que el error se va a reducir más, aún más. Tenemos un 2.4% de error. Pero nosotros queremos reducir ese error. Entonces lo que vamos a utilizar es estas ambas derivadas con la fórmula original de extrapolación de Richardson. Entonces, utilizando la fórmula final, tenemos que 4 tercios de la derivada en h2 menos un tercio de la derivada en h1 nos va a dar el valor de menos 9.125. Entonces, como podemos ver, nos da un valor exacto y el error total va a ser de 0%. Y una pequeña conclusión, podemos decir que la extrapolación de Richardson es una herramienta poderosa en métodos numéricos y es un ejemplo de cómo podemos mejorar la precisión de una derivación numérica. Y sabemos que es especialmente útil cuando el cálculo con pasos más pequeños es computacionalmente costoso. Muchísimas gracias.